Laboratorio número 2. A continuación, comentaremos y explicaremos la experiencia número 1 de compresión paralela de la fibra, experiencia número 2 con compresión perpendicular de la fibra y la experiencia número 3 con porcentajes de humedad. Esto se los presentará Diego Fariña, Catalina Puebla, Joaquín Castillo, Felipe Nicolás y Christopher Osorio. Bueno, aquí tenemos tres probetas. Esta es la probeta paralela, que se mide así, de compresión. Esta es la paralela perpendicular, que se mide así. Y esta es la probeta de preferencia para medir la humedad. Para los ensayos de compresión en madera, según la norma chilena 973 y 974, se utiliza una máquina de ensayo con regulación de velocidad y en el caso de cargas paralelas a la fibra con cabezal rotulado, ambas normas exigen un extensómetro con sensibilidad de 0,002 milímetros y equipo para medir la humedad y densidad. La norma chilena 974 además incluye una placa metálica rígida por su parte. La norma chilena 176, parte 1, exige instrumentos para medir dimensiones con precisión de 0,1 milímetros, una balanza de 0,01 gramos y la norma chilena 176, parte 2, requiere un equipo para determinar la humedad, además de balanza, estufa con secado de 103 grados Celsius más menos 2 grados Celsius y de secador. Muchos de estos instrumentos se repiten, ya que son fundamentales para asegurar la precisión en las propiedades físicas de la madera. Ahora les voy a explicar el ensayo de compresión realizado en madera de pino radiata, siguiendo la norma chilena 973 de 1986. Para este ensayo se utilizó una probeta de 50 por 50 por 200 milímetros, con las marcas indicadas por la norma, incluyendo la marca de 2,5 milímetros en la parte superior, que sirve para asegurar que la carga se aplique de manera vertical y uniforme, evitando deslizamientos o deformaciones irregulares. La probeta se colocó verticalmente en la máquina de compresión, alineando las fibras de la madera con la dirección de la carga y se aplicó la carga de manera progresiva hasta alcanzar el fallo que se esperaba en la marca. Durante el ensayo registramos que la probeta soportó una carga máxima de 84,63 kilonewtons, lo que corresponde a un esfuerzo de compresión de 846,26 megapascales, calculado sobre el área transversal de 50 por 50 milímetros cuadrados. Es importante mencionar que, además del fallo por compresión, la probeta presentó grietas y fallas en los costados, lo que indica deformación lateral típica de madera cuando se alcanza su límite de resistencia. Esto es común en ensayos de compresión en madera de baja ductilidad, como el pino radiata, y confirma que la importancia de realizar las marcas y mediciones indicadas por la norma para obtener resultados confiables. En resumen, este ensayo nos permite conocer la resistencia estructural de la madera, evaluar su comportamiento bajo carga y determinar si es adecuado para aplicaciones constructivas. La marca de 2,5 milímetros cumplió su función al concentrar la carga de manera uniforme, asegurando que los resultados reflejen de manera precisa la resistencia real de la probeta. A continuación, mi compañero seguirá indicando las medidas de esta probeta y con los cálculos respectivos. Ahora les presentaré los resultados del ensayo de compresión perpendicular a las fibras, realizado sobre una probeta de madera de pino radiata, siguiendo los procedimientos establecidos en la norma chilena NSH 974 de 1986. Este ensayo tiene como objetivo evaluar el comportamiento mecánico de la madera cuando se le aplica una carga transversal a las fibras, determinando su límite de proporcionalidad, su resistencia máxima y la deformación que puede soportar antes del aplastamiento. La probeta utilizada para este ensayo tenía unas dimensiones iniciales de 150 milímetros de largo, 50 milímetros de ancho y 50 milímetros de espesor, con una masa de 147 gramos. Su humedad promedio fue de 10,15%, cercana al estado seco de equilibrio y no presentaba nudos, fisuras ni defectos visibles. Las caras plana y paralela aseguraron una distribución uniforme de la carga durante el ensayo. Con esta medida, la densidad inicial se estimó en torno a 0,42 gramos partido en centímetro cúbico, valor característico del pino radiata seco y estable. El ensayo se llevó a cabo en una máquina universal de compresión, utilizando dos placas metálicas rígidas que se ubicaron en contacto con las caras superior e inferior de la probeta. Una de las placas permaneció fija, mientras que la otra aplicó la carga de forma continua y controlada. Durante el proceso se monitorearon las fuerzas aplicadas y las deformaciones verticales. Durante el ensayo, la zona central de la probeta designada específicamente para recibir la compresión fue la que sufrió la mayor deformación, reduciendo su espesor de 50 milímetros a aproximadamente 47 milímetros.
Esto representa una deformación localizada de unos 3 milímetros, equivalente a cerca de un 6%, producto del aplastamiento progresivo de las fibras únicamente en el área designada. El resto del cuerpo de la madera mantuvo su forma, evidenciando que la compresión fue centrada exclusivamente en la zona central del contacto. Estos resultados confirman que el pino radiata posee una buena capacidad de deformación localizada antes de la falla, lo que permite absorber esfuerzos transversales sin romperse bruscamente. La humedad controlada contribuyó a una respuesta estable y las resistencias obtenidas del orden de 2 a 5 megapascales son coherentes con los valores esperados para maderas de densidad media. Finalmente, como pudimos observar, la probeta de pino radiata ensayada cumplió con los requisitos de la norma, mostrando un comportamiento elastoplástico estable, con una deformación concentrada únicamente en la zona central designada para su compresión y una resistencia adecuada a la compresión perpendicular. Este tipo de comportamiento es clave para el diseño de apoyo y bases estructurales de la madera, donde las cargas se transmiten transversalmente a las fibras, garantizando seguridad y durabilidad de la estructura. Contenido de humedad, nos basamos en la norma chilena número 176, parte 1, determinación del contenido de humedad, publicada en 2003. Existen 3 métodos establecidos para la determinación de contenido de humedad de la madera y un método adicional no regularizado. Está el método de secado en estufa, el método de destilación, el método por uso de silohigrómetro, descrito en norma chilena número 2827 y complementariamente con el uso de horno de microondas. Nosotros para esta experiencia utilizaremos el método de secado en estufa. Esta norma es aplicable solamente a maderas aserradas y laminadas, no tableros. Algunas de las definiciones importantes para esta materia son madera anhidra, que es la madera con la menor cantidad posible de humedad hasta masa constante. Masa constante, la diferencia de peso de las probetas entre 2 a 4 horas es menor o igual al 0.5% de su masa. Madera verde, contenido de humedad de la madera por sobre el punto de saturación de las fibras. Contenido de humedad, porcentaje de agua presente en la madera con respecto a la madera en estado anhidra. Procedemos con la explicación de nuestro método secado en estufa. Se puede aplicar a probetas con cualquier contenido de humedad. En caso de tener una concentración de materiales volátiles mayores al 1%, se recomienda utilizar el método de destilación. El contenido de humedad se determina por pesada de la pérdida de masa de la probeta cuando se ha secado hasta estado anhidra y calculando la pérdida de masa en porcentaje de la masa de la probeta después del secado. Los materiales a usar en esta experiencia son balanza, con medición de 0.1 gramos, estufa de secado, regulable a temperaturas entre 101 y 105 grados Celsius. Importante que la estufa tenga ventilación. Y también está el desecador, con un deshidratante adecuado para el experimento. Para preparar las probetas hay 2 métodos, de lotes de piezas de madera y para ensayos físicos. El primer método se enfoca en tomar piezas al azar de madera del lote que cumplan con las características especificadas en la norma chilena número 44. De las piezas seleccionadas se extraen 2 probetas que tienen que abarcar la sección transversal completa y con un margen de 1/3 de cada extremo de la presa. En caso de no cumplir con ese 1/3, tiene que ser por lo menos 50 centímetros del margen. Y para el segundo método, las probetas deben estar libres de corteza y defectos, deben ser en forma de prismas rectos de sección cuadrada de 25 milímetros y con una longitud entre 95 y 105 milímetros. Estas probetas se condicionan según la norma chilena número 968. Esta norma también nos otorga el número de probetas necesarias para nuestra experiencia. Primero se realizó la probeta paralela, correspondiente a un ensayo de compresión según la norma 973, que indica la dimensión de 50 por 50 por 200 milímetros. En este caso la probeta tuvo una masa de 212 gramos, una humedad promedio de 11,25 y unas dimensiones de
19 centímetros de largo, 5,2 de ancho y 4,9 de espesor. Luego se trabajó con la probeta perpendicular, también usada con el mismo tipo de ensayo. Esta presentó una masa de 147 gramos, una humedad promedio de 10% y medidas de 15 por 4,7 por 5 centímetros. El volumen resultó ser de 352 centímetros cúbicos y la densidad de referencia de 0,418 gramos por centímetro cúbico. Por otra parte, se analizó una probeta de referencia que presentó un valor de humedad del 89%, lo cual es considerablemente alto en comparación con los demás. Este resultado indica que la muestra contenía una gran cantidad de agua, lo que afecta directamente su densidad y comportamiento mecánico. Durante el ensayo, un nivel de humedad tan elevado puede reducir la resistencia del material, ya que el agua ocupa parte de los poros y modifica la estructura interna de la probeta. Por eso esta probeta se considera solo como un valor de referencia y no se utiliza para comparar directamente con las probetas secas. En general, las probetas paralela y perpendicular muestran valores de densidad muy parecidos, lo que indica que el material es bastante uniforme y que los resultados del ensayo son consistentes. En este laboratorio comprobamos que la madera presenta un comportamiento distinto según las direcciones de las fibras. En la compresión paralela mostró una mayor resistencia y una menor deformación, mientras que en la compresión perpendicular la resistencia disminuyó notablemente. Además, logramos observar que el porcentaje de humedad influye directamente en las propiedades mecánicas. A mayor humedad, menor resistencia.